entonces sí me voy a levantar este día. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este viernes 9 de octubre. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Seguimos adelante. Es el último devocional del capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Recuerdan ustedes, estamos en una serie que se llama Las decisiones del líder, con la vida del rey Acaz, que fue un desastre, que fue un mal rey, un fracaso en lo espiritual y en lo militar y en todo, a pesar de haber tenido una herencia buena, una herencia espiritual de su padre, pero él falló, cayó, digamos, en idolatría y un montón de cosas, inmoralidades, y es un desastre. Y hemos aprendido varias cosas. Desde el primer día de esta serie dijimos la conversión, esta es una de las decisiones del líder, la conversión, la elección de un camino, el discipulado, la elección de un estilo de vida, la perseverancia, la elección de una fe, el estudio, la elección de una fuente de autoridad, la solidaridad, la elección de una ética relacional, la contrición, la elección de una fuente de auxilio, el arrepentimiento, la elección de un nuevo comienzo. Y hoy tengo una enseñanza más final de esta serie, que es esta, el temor de Dios, la elección de una sana teología, el temor de Dios, la elección de una sana teología. Leeremos los versículos 24 hasta el 27, hasta el final del capítulo, donde se nos sigue contando los desastres morales, militares, políticos de este rey. Dice el versículo 24, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Oiga, eso es diabólico, eso que él hizo es el pecado imperdonable. Está rechazando en una forma deliberada a Dios. Quiebra los utensilios en un acto de rebeldía, de enojo, de molestia, y cierra las puertas del templo a Jehová. Y se pone además más idolatría. Ya perdió en guerras, fue derrotado muchas veces, y él, como dicen, ves la tempestad y no te hincas, dicen por ahí un dicho, ¿no? O sea, aumentó necedad sobre necedad, como vimos en el devocional de ayer. Pero esto es terrible. Esto, la verdad es que podemos hablar de condenación evidente. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Reinó en su lugar Ezequías su hijo. No tuvo el honor de que lo sepultaran donde mismo que fue sepultado David y todos los demás reyes, la mayoría de ellos positivos, no, algunos pues, no, algunos también fueron terribles, aunque se arrepintieron y cosas así, pero a este ni siquiera tuvo ese honor final de sepultarle donde se sepultaban los reyes con honor. Oiga, aquí hay un capricho bárbaro, es algo peligrosísimo. Podríamos pensar, sí, qué terrible, qué hombre tan nefasto, pero no es, tristemente, no es tan poco común, digámoslo así. Hay gente así que se enoja con Dios. Hay gente que le da porque se enojó con Dios. Cuando llamo a esta enseñanza el temor de Dios y luego le llamamos la elección de una sana teología, esto es lo delicado del asunto. Sí, bueno, déjeme decir de una vez las enseñanzas que tengo aquí y en eso comento. Primera enseñanza. Necesitamos entender que hay un solo Dios, que es el único Dios, no hay dos dioses. Este tipo tenía una idea equivocada. Se puso a adorar a otros dioses como diciendo, bueno, ya no voy a adorar a Jehová porque Jehová no me ha bendecido, no me conviene estar con él, entonces voy a elegir otro Dios, este sí me va a convenir, esa es la idea. Pero esos otros dioses ni existen, ni siquiera existen, son mentiras, son invenciones de los seres humanos, brujería pura, cosas humanas, paganismo, bueno, eso es lo que era, ¿no? Paganismo. O sea,
es una idea, es algo que alguien hace y que expresa su pésima teología. Cree que hay varios dioses. Cree que uno puede seguir a este dios o a este dios o a este dios y si me enojo con uno, pues sigo al otro. Hasta los voy a poner celosos a uno. Si no me haces caso, si no me contestas, me voy a ir con el otro. Qué absurdo, qué tontería. Como, no sé, como el que viene a la iglesia y luego pide una bendición de Dios o es su novia, que es su esposa, y Dios no le concede porque Dios no cumple caprichos necesariamente y porque hay cosas que son resultados de nuestras propias acciones, porque hay gente que culpa a Dios por lo que le pasa. No, las cosas que pasan regularmente pasan porque son resultado de nuestras acciones personales o de nuestras acciones globales, el mundo entero. Cosas que hay en el mundo, la contaminación, Dios no tiene la culpa de la contaminación es cuestión de nosotros y la revolución industrial y todo lo que hacemos, y no es Dios el que, Señor, si hubiera Dios no permitiría la contaminación, pues, pero es Dios que creó el universo perfecto, creó el universo con un sistema ecológico perfecto que se renueva en la tierra y los animales, pero nosotros estamos destruyendo todo eso y experimentamos las consecuencias. No es Dios el que hace las cosas negativas que pasan en el mundo y no es el que tiene la culpa o la responsabilidad de que me sucedan cosas a nosotros, que nos sucedan cosas a nosotros. Perdón, espero que alguien conteste pronto. Se trata entonces de consecuencias de nuestras acciones, pero hay gente que se enoja por eso y por eso se va a otro credo, por eso se va a adorar a la Santa Muerte, por eso se va a la iglesia popular. Qué absurdo. El temor de Dios. La elección de una sana teología. Esto es importantísimo. Necesitamos entender que hay un solo Dios y que es todopoderoso y que no podemos ponernos con Él a las patadas, como dicen por ahí. Que no podemos así como enojarnos y hablarle duro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No podemos. Es Dios. Le suplicamos, le pedimos. Él es el todopoderoso. Hace así, nos destruye de inmediato. Deberíamos tener temor de Dios y no me refiero a miedo, sino me refiero a la solemnidad de un reconocimiento de que Él es Dios. Debemos aprender de Dios. Si debemos entender que hay un solo Dios, entonces debemos aprender de Dios y para eso tenemos este libro que nos dice quién es Dios y que nos dice que es todopoderoso y que nos dice que es omnisciente, omnipresente y que nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es decir, caer en las manos de un Dios vivo se refiere, caer en las manos significa a que nos ponemos en contra de Él. Y horrenda cosa es eso, tengamos cuidado, nadie podría contender contra Dios. Contender al hombre contra Dios, dice en el libro de Job, y es una pregunta retórica, la respuesta es no se puede. Él es todopoderoso, ante Él deberíamos llegar de rodillas, humillados, reconociendo su soberanía. Tengamos cuidado entonces. Esto tiene que ver con una sana teología, con un correcto entendimiento de quién es Dios. Necesitamos entender que hay un solo Dios, que no hay otro. Debemos aprender de Dios, aprender cosas de Él, quién es, qué quiere, qué cosas demanda de nosotros, para qué nos creó, cuáles son sus propósitos para nosotros en la vida. Y debemos adorarlo, obedecerle, temerle. Esto es el temor de Dios. El temor de Dios es la reverencia, la fe reverente. El temor de Dios es la confianza absoluta de que hay un solo Dios y que ante Él debemos postrarnos. No se refiere a miedo, se refiere a una fe reverente, una fe que se humilla ante Dios. Me produce mucha tristeza, malestar cuando escucho a los neocarismáticos hablar de demandar a Dios. Es que demandamos Dios, y que declaro, es más, algunos hasta se enojan, porque los cristianos como usted y como yo, si usted no cree así como los neocarismáticos, cuando usted y yo pedimos a Dios y le pedimos que se haga su voluntad, hay gente que dice, no digas eso, no digas eso, di que se haga lo que tú quieres. ¿Qué te pasa? Es Dios y su voluntad es perfecta. Lo que Él decide, lo que Él quiere es perfecto. Yo deseo que se haga la voluntad de Dios y pido que una persona que está enferma sea sanada porque es mi deseo. Pero pido que se haga la voluntad de Dios porque si la voluntad de Dios es que se muera, pues entonces qué bendición que se muera porque es la voluntad de Dios, porque Él es soberano y Él sabrá por qué hace eso. Le pido a Dios que me sane de mis enfermedades, pero si Dios no quiere sanarme, le pido que se haga su voluntad, porque a lo mejor le gusto enfermo, porque a lo mejor así le sirvo mejor. Tengamos temor de Dios. Esto es la elección de una sana teología. Esta es la enseñanza de Dios para nosotros hoy. El temor de Dios, la elección de una sana teología. Necesitamos entender que hay un solo Dios. Debemos aprender de ese Dios y debemos adorarlo, obedecerle, es decir, temerle.
Espero que esto sea útil para usted, hermano. Nos vemos la próxima semana, el lunes. Dios lo bendiga. Señor, bendice a mi hermano, mi hermana, y te pido que nos hagas los líderes, nos hagas ser los líderes que tú necesitas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta el lunes.